César Pagán, que el Señor te bendiga esta noche. ¿Me oyen? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Dios les bendiga y gracias por estar aquí, no por mí, sino porque de toda la población de Mayagüez somos poquitos en la congregación, pocas congregaciones, y somos poquitos que buscamos agradar a nuestro Dios. No solamente conocerlo, sino agradarle. Primera de Timoteo capítulo 2, por favor. Primera de Timoteo. Estos son versículos de memoria. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6. Dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Sinceramente te damos gracias por cada uno aquí esta noche. Te damos gracias, Padre, por Mayagüez, y pedimos la oportunidad de ser útiles como congregación en alcanzar nuevas almas para el nombre de Cristo Jesús. Para Él sea la gloria siempre. Amén. Es imposible leer la Biblia sin descubrir que Jesucristo es el tema de toda la Biblia. No solamente del Nuevo, sino de toda la Biblia. Es imposible leer el Viejo Testamento sin ver a Cristo de alguna manera prefigurado o prometido. En cada libro de la Biblia, Jesús es prometido. Y la meta de Dios en hacer eso posible es que Jesús pueda brillar de las páginas de la Biblia. El propósito divino es que Cristo Jesús sea aumentado en importancia, magnificado como el personaje principal de toda la Biblia. Según ese versículo, nuestro Dios es uno y hay un solo mediador entre Dios y nosotros, Cristo, quien es el rescate para toda la humanidad. Hay algunos versículos de la Biblia que no son favoritos entre muchos pueblos. Este es uno. Dios es uno y Él es el Dios de toda la humanidad, de todos los hombres. Él es el Dios de cada raza, de cada nación, de cada tribu. Y Dios desea la salvación de cada ser humano. Yo estoy notando, como ustedes también, que la Biblia tiene un viaje progresivo sobre el asunto de revelación. Hermano pastor está leyendo Apocalipsis y estamos viendo algunas cosas que meten un poco de miedo. Lo bueno es que nuestro hermano ha señalado, como muchos, que la iglesia no va a pasar por las tribulaciones. La iglesia deja de ser mencionada después de pasar los 7 mensajes a las 7 iglesias. Sí habrá personas que vienen a Cristo, pero la iglesia no va a estar ahí. Y Dios es el ser divino que desea la salvación de todo, y de una manera progresiva, empezando con Adán y Eva. No coman de ese árbol, no coman el fruto de ese árbol. Entonces tú ves que Dios sigue revelando algunos detalles de Cristo. Caín y Abel, quiero sacrificio de sangre. Caín desobedeció, ustedes conocen la historia. Noé entra en el arca. Esa caja enorme de madera
era Cristo prefigurado en el Viejo Testamento. Cristo tiene una sola puerta. Él se llamó una sola puerta para la salvación de la humanidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta por donde pasan y entran las ovejas. Dios desea la salvación de toda la humanidad. En diferentes tiempos entonces, tú ves que Él le dice a Noé, entra en el arca, porque la gente a quienes yo le dije, deseo sacrificio de sangre, no tienen interés. Y así progresivamente Dios se reveló y reveló algo de su Hijo Cristo Jesús. No le dio el nombre, con la excepción de Emmanuel en el Viejo Testamento, pero había bastante información de Cristo. Y Dios ha revelado que Él ha puesto solamente un mediador, aunque la humanidad no esté de acuerdo, un solo mediador entre Él y nosotros. ¿Qué es un mediador? Pues ya ustedes saben, es una persona que está en el medio de dos. O a mí me gusta usar el ejemplo de béisbol. Ahora mismo hay buenos juegos de pelotas. Y un mediador es como el umpire, el árbitro de un juego de pelota. Él tiene la última palabra. Él dice si es una jugada buena o no sirve, un strike o un ball, una pelota mala. Jesús es el único mediador, buenas noches, entre nosotros y Dios. Y tristemente, trágicamente, nuestra cultura católica no está de acuerdo con la Biblia en ese asunto. Ahora, yo no creo correcto tirarle a tierra ni a presbiteriano, ni luterano, ni católico, ni mormón, ni testigo de Jehová, pero cuando esa misma iglesia dicen, nosotros no creemos que hay un solo mediador entre Dios y nosotros. Bueno, sí, entre Dios y nosotros sí, pero entre nosotros y Cristo hay muchos, dice la iglesia católica. Y ella lo admite, yo no estoy culpando a nadie de nada. Pero la cultura católica en la que nosotros vivimos no está de acuerdo con esta enseñanza que solamente Cristo es suficiente, capaz y poderoso para llevarnos al seno de nuestro Padre Celestial. Un Dios fue el mensaje del Viejo Testamento. Oye Israel, tu Dios es uno. Un Dios fue el mensaje del Viejo Testamento confiado al pueblo judío, a Israel. Pero un mediador es el mensaje del Nuevo Testamento, confiado solamente a la iglesia de Cristo. ¿A cuál iglesia? Ustedes han escuchado de que cuando uno viene a Cristo, su nombre está escrito en el cielo. La verdadera iglesia, Dios conoce solamente los nombres de esa. Va a haber algunos de la iglesia presbiteriana, la iglesia evangélica, la iglesia bautista, etc. Algunos, no todos. La misma iglesia católica de nuestra isla admite que la mayor parte de los que se llaman católicos son católicos profesantes, de la boca para afuera, pero nunca van a la misa, nunca toman en serio sus responsabilidades como católicos. Dicen ellos que son como 70% de la población católica es vaga espiritualmente. Y ellos lo admiten. No estoy tirando tierra encima de nadie, ellos lo admiten. Israel falló en su responsabilidad adorando los dioses de sus vecinos. Hay muchas personas hoy en día aquí que hacen lo mismo. Se llaman cristianos, evangélicos, católicos, pero en lugar de ser fiel a la palabra de Dios, son fieles a las costumbres y a la cultura en que viven. Hoy en día la cristiandad moderna ha fallado también, igual que Israel, porque ha añadido otros mediadores. Dios dice una cosa y la cultura dice otra.
¿Quién usted cree que va a ganar ahí? No Dios. Como decía una persona, la barriga siempre gana. Y en nuestra cultura, la tradición y lo que alimenta esa tradición, eso es lo que el pueblo busca. Vivimos en una cultura católica que ya no honra la Biblia como su primera autoridad. En un tiempo, las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas, las iglesias católicas tenían la Biblia como su única autoridad. Hoy en día, la Iglesia Católica admite que la Biblia no es su autoridad. Lo más importante en este templo, entre ustedes, no es el templo, hoy con todo respeto, no es el pastor, no es el maestro de escuela dominical, es la Biblia. La Biblia es lo más importante porque es la palabra de Dios y Dios es perfecto, Dios no cambia. Y tristemente hoy en día la autoridad de la Biblia se ha echado a un lado. Dentro de la Iglesia Católica, lo más importante en ella es la enseñanza del Vaticano. Entonces, la Biblia en segundo o en tercer lugar, dependiendo de cómo usted piensa como católico. Hoy en día también, iglesias protestantes niegan la autoridad de la Biblia. Hay iglesias protestantes que tienen personas que no deben estar ahí, como pastores y pastoras, que desafían la palabra y autoridad de la Biblia. Ellos enseñan algo raro, porque nosotros creemos que Dios es perfecto, Dios ve el futuro, el pasado y el presente a la misma vez. Él te conoce desde antes de la creación del mundo. Y estas iglesias que se han desviado de la palabra de Dios creen que la Biblia es solamente religión para el primer siglo. Y esa frase lo usan una y otra vez. La Biblia fue religión del primer siglo. Hoy en día tenemos otros problemas. Que si el cambio climático, que si aborto, que si se están extinguiendo los sapos. Eso sería encantador para mi esposa. Mi esposa no soporta los sapos. Pero hay gente que se preocupa por los sapos, los grillos, los murciélagos, y eso tiene más importancia que la Biblia. Y estos grupos, ellos son los que deciden qué es religión buena hoy en día, religión que le agrada a Dios. Y todos ellos tienen otros mediadores, tienen teólogos, tienen profetas falsos. Y han hecho esto porque ya la Biblia no tiene valor para ellos. Tiene cierto valor, sí, pero ya se han salido ellos de la Biblia. Una de las cosas más tristes, disculpen, se me caen los pejuelos si no hago eso. Tengo la nariz partida desde la juventud y no hay espejuelo que se me aguante la nariz. Una de las cosas bien tristes que yo he visto es que no solamente se sale de la Biblia hoy en día, sino que hoy en día creen que hay otras autoridades espirituales. Hay personas a quien siguen. Hay libros más importantes que la Biblia. El libro de Proverbios en el Viejo Testamento entra en la controversia. Proverbios capítulo 30, y no es el único. Proverbios capítulo 30. Ustedes conocen estos versículos bien. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dios es celoso por ciertas cosas. Nosotros decimos que es bueno tener cierto celo, pero no demasiado. Pero Dios es digno. Él puede tener celo porque
Él es perfecto y su razonamiento, su palabra, su manera de pensar y actuar son incomparables. No añaden a su palabra el pide, porque Él va a probar que tú eres un mentiroso. Ahí en Salmo 147 es parte de esta situación. Salmo 147, versículos 19 y 20. Salmo 147, versículos 19 y 20. Son versículos que a mí me gusta compartir con personas de nuestra cultura. Dios ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. La palabra de Dios ha sido revelada solamente al pueblo judío. Por eso es que el pueblo judío es tan odiado, despreciado, maltratado por las naciones. Y las religiones no tienen corazón para el pueblo judío. Hoy en día la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante, públicamente admiten culpa en eso y admiten que tienen que pedirle perdón muchísimas veces al pueblo judío de España, de Alemania, de Francia, de todo el mundo. Ellos, los religiosos de diferentes grupos, protestantes, católicos, maltrataron al judío, confiscaron sus bienes, los torturaban, los sacaron del país y mataron a muchísimos de ellos. Cuando Dios dice, no matarás, deja la venganza y el juicio a mí, iglesias que no se dejan llevar por la palabra de Dios, tienen ese tipo de conducta con el pueblo escogido de Dios. Y su palabra fue dada solamente a Israel, a Jacob, ninguna otra nación. Hay religiones entre nosotros que dicen, nuestra religión tiene un profeta, una persona que tiene una línea directa con el cielo. Americanos, gente en Europa, en África, en Asia, pero Dios dice solamente al pueblo judío. Y una vez que yo hablo, es para siempre. Nadie tiene que añadir o cambiar mi palabra. La palabra de Dios fue sellada hace 2000 años atrás. Ya no hay más revelación de Dios. Hay iglesias hoy en día que dicen, pero nosotros tenemos una profetisa o un profeta que dice que tenemos que guardar ciertos mandamientos de Dios. Si no, Dios no nos acepta. Tenemos que guardar cierto día, tenemos que obedecer ciertos ritos. Completamente equivocado. Dios selló su palabra y toda la palabra de Dios, Viejo y Nuevo Testamento, toda la ley mosaica, los 10 mandamientos solamente llegan hasta Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. De ahí en adelante no se observan. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede observar hoy en día la ley mosaica y los 10 mandamientos? Porque la ley de Dios, igual que Dios, es perfecta. Y ninguno de ustedes, y eso me incluye a mí, ninguno de nosotros podemos guardar una ley perfecta. No podemos agradar a un Dios perfecto. En Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan 2, dice la palabra de Dios en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nuestro Dios es perfecto. Él no soporta la desobediencia. ¿Cuántas veces le dijo Dios a los hombres, a los reyes del Viejo Testamento, yo no quiero sacrificio, no tiene que sudar, yo quiero obediencia y respeto a mi palabra? No lo hacían.
Dios pone la perfección entre tú y Él. No hay persona que pueda agradar a Dios porque no hay persona perfecta. Pero Dios se recuerda que nosotros somos imperfectos, que somos como el polvo en el viento. Y Él ha hecho algo increíble. De una manera preciosa, Él ha hecho provisión para ti y para mí, para nuestros fracasos, nuestras desobediencias, nuestros pecados, porque dice ahí esas palabras, tenemos un abogado con el Padre, el Señor Jesucristo es ese abogado. Y recordando que un abogado es simplemente una persona que es suficientemente capaz para ayudar en tiempo de necesidad. Y eso es exactamente lo que Jesús hace por ti. Cuando tú pecas contra Dios, cuando tú tienes uno de esos días, como dicen en inglés, a bad hair day. Yo no voy a sufrir de eso porque yo no tengo mucho pelo. Pero un día donde hasta el pelo está bien malo. Pues mire, ¿qué hace el Señor Jesucristo cuando tú fracasas, tienes un día malo, le saca la lengua a alguien, le tira con un ladrillo a pelea con todo el mundo, desobedece la palabra de Dios y después te sientes tan culpable como un rehén en la cárcel? ¿Qué hace Dios en ese momento? Si tú has confesado a Cristo como tu Salvador, si tú has sido bautizado en el nombre de Jesús, no en el nombre de ritos religiosos de alguna iglesia, entonces Cristo viene inmediatamente para restaurar nuestro caminar con Él, nuestro compañerismo. Y ese versículo en 1 Juan dice algo increíble y muy bueno. Tenemos un abogado con el Padre. No dice tenemos un abogado con Dios, pero dice que tenemos un abogado con el Padre porque ahora en Cristo Jesús tú eres un hijo, una hija de Dios. Esto es algo que Dios hace. El pecado puede romper tu relación, no tu relación, perdone, tu compañerismo con Dios, tu compañerismo con Cristo, pero no rompe tu relación con Dios. No importa lo que diga tu esposa, tu esposo, el vecino, el pariente, no rompe tu relación, o mejor, sí, tu relación con Dios. Porque una persona que ha nacido de nuevo, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, 12, ahora en Cristo somos hijos de Dios. Ahora Dios es nuestro Padre y nada puede afectar esa relación, porque esa relación es producto de un nuevo nacimiento. No se puede deshacer. Los niños aquí abajo pueden deshonrar y avergonzar a sus padres, pero siguen llevando el apellido de sus padres, siguen llevando el título de hijo o hija. Es igual en Cristo Jesús, porque Él es nuestro defensor. Él es el quien nos sirve de mediador y abogado. Cuando alguien trae una acusación contra ti, ¿sabe lo que hace Jesús? Tú podrás sentirte mal. Yo recuerdo a Nicky Cruz. ¿Quién sabe quién es Nicky Cruz aquí? ¿Hay alguien que sabe quién? 1, 2, 3, 4. Nicky Cruz era vecino mío en Brooklyn. Era un pandillero de los peores, era un asesino, bueno, era de todo lo peor. Y Nicky Cruz una vez en una de sus campañas dijo, y ahora que yo soy creyente en Cristo, llevo la Biblia ahí debajo del brazo y voy a los viejos vecindarios allá en Brooklyn para ver si puedo encontrar los viejos pandilleros con quien yo caminaba. Y cuando los encuentra, ellos miran a Nicky, mira, ese parece que es uno de nosotros, mira la Biblia que tiene debajo de los brazos. Y empieza a gritarle, aleluya, ay, aleluya. Y Nicky dijo, está bien, aleluya, gloria a Dios. Y empieza a hablar con ellos sobre el cambio que la Biblia, la palabra de Dios, hizo en su vida.
Y lo que alguien, un americano que fue en ese vecindario mío, tocando puertas y tratando de llevar los pandilleros a Cristo, lo que alguien trató de hacer por Nicky, y lograron eso. Pues mira, ¿sabe lo que hace Cristo cuando alguien trae una acusación a ti y dice, y eso que era un asesino, un maldiciente, era un ladrón, era esto, aquello? Cristo hace lo siguiente: apunta a su sacrificio en la cruz. Jesús te recuerda de que Él murió en la cruz por ti. Y entonces dice algo bien bonito: carga esas acusaciones, esos pecados, esas desobediencias a la cuenta mía. Todo lo que tú hagas en un momento de debilidad, porque si seguimos siendo débiles, seguimos siendo pecadores, pero no por gusto. Ahora el gusto es conocer a Cristo, pero todavía caminamos en un cuerpo imperfecto, una naturaleza que no se quiere someter a Dios. Pues mira, Jesús dice, carga eso a la cuenta mía. No te desanimes, no pierdas las esperanzas. El mejor abogado de defensa está defendiendo el caso tuyo. Y Jesús no es solamente tu abogado, mi abogado, sino que Él es el Hijo del Juez Supremo. Y ahí todo ha sido borrado. El Juez Supremo, cuando te mira a ti, no mira lo imperfecto, desobediente, rebelde que tú eres. Él mira su Hijo viviendo en ti. Él mira la perfección de su Hijo en ti. Y ya Cristo ha sufrido por nuestra condenación y nuestros pecados. Y nadie puede acusarnos por un caso que ya no está en los libros. El caso tuyo, si tú has conocido a Cristo como tu único Salvador, tu único mediador, tu único abogado, el caso tuyo ya no está en los libros, fue borrado. Nunca te sientas inseguro o avergonzado pedirle a Jesús, Señor, yo he fracasado grandemente. Me da vergüenza pedir tu ayuda en este caso. Nunca tenga vergüenza o inseguridad pedirle a Jesús que defienda tu caso, porque Él ya ganó el caso tuyo. Romanos 8. Y ya ustedes saben a dónde voy con este versículo. Romanos 8:33. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Una vez por siempre. Y esto es lo precioso de nuestra fe en Cristo. Una vez por siempre Él murió en la cruz. Una vez por siempre Él borró nuestra deuda con Dios Padre. Él borró todo que estaba contra nosotros y ahora todo en nuestro pasado, presente y futuro fue perdonado por fe en su muerte. Este versículo tiene el poder para cambiar vidas. Yo lo uso cuando hablo con alguien en nuestra cultura católica. Porque si tú le hablas a personas diciendo, Dios te ama, Cristo murió por ti. Mire, eso está escrito en la Biblia, todo el mundo lo sabe. Lo que no sabe es que hay un solo mediador entre tú y Dios. Ellos creen que hay muchos. Están esas mujeres preciosas que bajan del cielo, están esos santos muertos, gente muerta que invitan. Cuando yo vine a Puerto Rico, yo tenía culto
a 3 diferentes vírgenes, una de Francia, otra de Portugal, otra de México. Pero también tenía culto a 2 santos, San Cristóbal y San Joaquín. Joaquín era el nombre de mi abuelo. Y también tenía culto a 2 ángeles, Arcángel Miguel y otro ángel llamado Gabriel. Y si eso no era suficiente, porque hay miles de santos en los libros católicos, también estaba Santa Claus y los Reyes Magos. A todo ello yo levantaba rezos, oraciones, súplicas, pidiéndole, ayúdame, cúrame, dirígeme, contrólame. Pero la palabra de Dios dice, hay un solo nombre dado bajo los cielos en que el ser humano puede ser salvo. En otra palabra, tener una reconciliación con Dios. Ahora mismo toda la humanidad es enemiga de Dios. Toda esa gente buena, religiosa, buen vecino, buena gente, buenas personas, son enemigos de Dios y no se dan cuenta. Porque la cultura en que vivimos sigue echándole gasolina a ese engaño. Yo fui producto de una cultura católica, pero cuando llegué a una iglesia bautista de visita, porque mis primos insistían que yo fuera a esa iglesia, y aquel pastor dijo, 1 de Timoteo 2, versículos 5 a 6, ese versículo chocó fuertemente conmigo. Y yo abandoné la religión católica, la fe católica que yo tenía. Yo era católico de lo bueno, no era de la boca para afuera. Mi madre me puso en un colegio católico allá en los Estados Unidos, excelente colegio, de grados 1 a 8. Y yo defendía mi fe católica en escuela superior, en mi primer trabajo. Cuando llegué a Puerto Rico, yo nací aquí. Pero a la edad de 5, mis padres se fueron para afuera. Yo volví como un viejo de 20 años, con muy poca cultura puertorriqueña, pero mucha cultura católica. Pero cuando yo escuché, hay un solo mediador, me pregunté, pero entonces, ¿qué yo hago arrastrando todas estas personas muertas y pidiéndole favores a ellos? Dios no dice eso. Es un pecado añadir o quitar a la palabra de Dios. Por eso es que hay tanta controversia con la Biblia, porque la mayoría de los que se llaman religiosos quieren usar la Biblia para ciertas cosas. Y hoy en día lo triste es que iglesias protestantes, iglesias católicas señalan que el libro de Génesis está lleno de fábulas, mitos, tonterías. No es cierto. Dios puede fácilmente crear el universo y este mundo en 6 días, porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero tristemente el ser humano no tiene el poder sin Cristo para darle el respeto a la palabra de Dios que esa palabra merece. ¿Qué tú te llevas para la casa esta noche? ¿Qué te va a llevar de esta semana de lo que acabo de mencionar aquí? Mis palabras son difíciles, no siempre salen como deben, pero la palabra de la Biblia te dice, no mira el mensajero, mira el mensaje. El mensaje es lo que tiene importancia, porque en el mensaje está tu vida. La palabra de Dios, la Biblia, es palabra de vida. Cambia de vidas y cambia la relación tuya con Dios. ¿Qué te va a llevar esta noche? Bueno, sí, algunas cosas. Vivimos en un mundo secular que no soporta la Biblia. Científicos, maestros, jueces, abogados, no quieren saber de la Biblia hoy en día. Dios bendice a los muchos que desprecian la Biblia por los pocos que aman la Biblia y están entre ellos. Ustedes se recuerdan de la historia de Lot,
Abraham, cuando Abraham estaba diciendo, pero si tú encuentras 40, si tú encuentras 30, ¿acabaría con Sodoma y Gomorra? Y Dios decía una y otra vez, no, no voy a acabar con ellos. Pero llegó a un punto cuando Dios dice, hasta ahí. Pasó lo mismo con los Estados Unidos. Los Estados Unidos fue fundado por personas que amaban y respetaban la Biblia. Muchos de ellos no la obedecían, pero la amaban y la respetaban. Presidentes de los Estados Unidos hacían su juramento sobre la Biblia. Y por lo poquito que había fieles a la Biblia, Dios bendijo los muchos. Nuestro Dios sabe que hay todavía algunas personas que no han venido a Cristo todavía. Hay algunos niños que quizás en esta semana vengan y den su corazón a Cristo. Y Dios no va a actuar todavía. Él está esperando que vengan los niños, los teenagers, los adultos y los viejitos a Cristo. Y hay algunos que vendrán. Quizás tengamos nosotros esta semana la bendición de ver nuevas vidas para Cristo. Vivimos en una sociedad hostil a la Biblia. Tenemos una cultura católica que desobedece la Biblia. Tenemos objeción cristiana a que hay un solo mediador que vale la pena. Un solo mediador que Dios permite. Y ese es Cristo Jesús. Y recuerden, esto es muy importante. No dejen que nadie les diga que la Biblia es religión del primer siglo. No lo es. Dios no es Dios del primer siglo ni del segundo siglo. Dios es eterno. Y cuando Él habla de manera perfecta. Ustedes, los que han hecho pacto, decisión con Cristo Jesús, tienen la bendición de defender la palabra de Dios. No importa lo que digan allá afuera. Esta es la única palabra de Dios. No hay profeta moderno, no hay extraterrestre que venga con algo nuevo. Dios no tiene que cambiar. Él es perfecto. Tenemos un Dios perfecto y es bueno recordar que Dios insiste que Cristo Jesús, su vida, su bendición, su sacrificio es asunto de vida o muerte. Si tú pasas por esta vida y no confiesas a Jesús como tu Salvador, es porque tú no tienes hambre y sed de Dios. Tú quizás crees en Dios, tú quizás amas a Dios o un concepto de Dios, quizás te agrada la palabra de Dios, pero si tú no tienes hambre y sed de Dios, de su justicia, de su palabra y de su perdón en Cristo, tú no vas a abrir tu corazón a Dios cuando Él toque y diga, aquí estoy, Cristo Jesús es mi Hijo, ¿lo aceptas o no? Esa es la urgencia que Dios le da a su palabra y a un solo mediador entre tú y Él. Es asunto de vida o muerte. Por eso es que si hay alguien aquí esta noche sin confesar a Cristo como Salvador, esta iglesia, estos hermanos, les invita a que lo hagan. Y si eres creyente en Cristo Jesús, no sigas la muchedumbre que se burlan de la palabra de Dios. Esto es el poder de Dios. En alguna otra ocasión voy a señalarle algunas cosas curiosas de la Biblia que el ser humano hoy en día no cree, pero todo el poder de Dios está en la Biblia, porque Dios está, hay una palabra en español que es recorrer. ¿Recuerdan el llanero solitario? Él recorría el viejo oeste, buscando a quién ayudar, a quién salvar. Miren, la Biblia lo dice en el Viejo Testamento, Dios recorre el mundo 24/7, todo el tiempo, tocando corazones. Yo tengo parientes que no quieren saber ni de mí ni de la Biblia,
Pero yo le pido a Dios en oración, toca sus corazones una vez más para ver si hay un pequeño milagro. Se ha ablandado ese corazón para la gloria de Cristo. No se dejen llevar por las apariencias. La palabra de Dios tiene poder. Un solo versículo pudo cambiarme a mí. Un solo versículo o un solo capítulo puede cambiar su vida y hacer que usted tenga la certeza, la bendición de decir, yo sé que Cristo me ha perdonado su sacrificio y que ahora yo soy un hijo o una hija de Dios. Dios ya no me acusa de pecado. Gloria sea nuestro Dios por tanta bondad para ti y para mí. Oremos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias por tu santa palabra. Te damos gracias porque todavía en el siglo XXI tenemos tu santa palabra, aunque muchos grupos religiosos y políticos han tratado de censurarla. Hoy en día sacan tu palabra de todos los sitios, pero no será sacada de nuestro corazón. Te damos gracias por Cristo Jesús, quien es el tema central de toda la Biblia. Gracias, Padre, por señalar que solamente en Él tenemos paz, reconciliación, vida eterna. En el nombre de Jesús pido tu bendición sobre esta congregación, que tenga éxito en traer gloria y honor al nombre de Jesús. En su nombre te pedimos eso. Amén.